Buenos días, niños, estamos muy contentos de que estén con nosotros otro domingo más en la escuela bíblica. Hoy vamos a aprender acerca de la palabra de Dios, pero primero vamos a recordar el versículo de la semana pasada. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios y para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Buenos días. Voy a decir el versículo de esta semana. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en el Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Muy bien, niños, qué bonito poder ver que están memorizando la palabra de Dios desde sus casas. Ahora, antes de comenzar, vamos a orar, así que les voy a pedir que cierren sus ojos y me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra. Te pedimos que podamos aprender mucho, pero mucho, y que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, a bendecirte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora vamos a pedirle a todos los niños que estén sentados que se pongan de pie, porque vamos a cantarle a nuestro Dios. Muy bien, niños, estamos listos para cantar. Quiero que pongamos mucha atención, porque esta vez vamos a cambiar un poquito el ritmo en la primera canción. Así que, para que podamos cantar juntos, concentrémonos bastante. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Pues Cristo vino a mí y limpió mi corazón. Ahora grito, salto, canto, yo soy muy feliz. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Pues Cristo vino a mí y limpió mi corazón. Ahora grito, salto, canto, yo soy muy feliz. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Aquí, allá, arriba, abajo, canto muy feliz. Pues Cristo vino a mí y limpió mi corazón. Ahora grito, salto, canto, yo soy muy feliz. Bien, ahora vamos a cantar que Dios nos ama.
le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Dios me ama y yo he pecado y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Es su plan para mí. Es su plan para mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Muy bien, ahora pongamos atención a nuestro versículo de memoria. Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Saben, hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido que alguien los quiere mucho? Bueno, yo me imagino que han sentido eso muchas veces. Yo lo he sentido muchas veces, pero les quiero contar de una en específico. A mí me encantan las sopas que hacen en la casa de mis abuelos y mi abuelo sabe eso muy bien. Pues un día hicieron una sopa que estaba deliciosa. Yo no podía ir a la casa de ellos porque estaba muy pequeña, pero mi abuela sabía que a mí me encantaban las sopas. Entonces él vino hasta mi casa y me vino a recoger para que pudiera ir a tomar esa sopa tan deliciosa. Saben, niños, ahí yo sentí cuánto mi abuelo me quiere. Pero saben, en la Biblia dice que hay alguien que nos quiere aún más. Esta persona, vamos a ver quién es, en Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es ver cómo Dios nos ama! Él nos ama más que nadie. Él nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces vamos a ver qué es lo que dice este versículo. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Miren lo que dice. Dice que somos pecadores. Y en la Biblia dice que todos somos pecadores y que el pecado merece una paga. Pero vamos a ver qué continúa diciendo este versículo. Cristo murió por nosotros. Él vino a pagar eso que nosotros merecíamos pagar. Si ustedes tienen al Señor en su corazón, entonces ustedes son limpios de pecado, niños. Y si ustedes ya tienen a Jesús en su corazón, les animo a que compartan a todas las personas acerca de Él, lo que Él ha hecho en sus vidas y lo que puede hacer en la vida de los demás. Y si ustedes no han recibido a Jesús en su corazón, entonces les animo a que puedan quedarse para escuchar la lección y aprender más acerca de cómo podemos ser salvos. Ahora yo quiero ayudarles a que se memoricen este versículo. Entonces traje unas mímicas para que lo podamos hacer. Dice así: Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahora quiero animarles a que pasemos a la lección bíblica. Hola niños, estamos muy alegres de que están aquí con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar nuestra lección, quiero contarles una pequeña historia. ¿Saben? Había una niña que se llamaba Alicia y ella estaba dormida un lunes de la mañana. Su mamá le dijo: Alicia, ¿te levantaste? Sí, mamá, ya me levanté. Pero Alicia no se había levantado. De pronto escuchó unos pasos y entonces dijo: mi mamá, tengo que levantarme. Y se levantó, se alistó y fue abajo para comer. Comió rápido y se fue para la escuela. Cuando llegó a la escuela se encontró a Susi, la sabelo todo. Y cuando la vio dijo: allá vienes a Susi. Y Susi le preguntó: a ver Alicia, ¿hiciste todas tus tareas?
Alicia le mintió y le dijo, sí, yo las hice, estaba muy fácil, era algo muy regalado eso. Alicia le había mentido. Alicia siguió caminando y se encontró a su amigo Felipe. Y Felipe le dijo, hey, te vi hablando con Susi la Sabelotodo. Ay, no, le dijo Alicia, me cae muy mal, yo odio a esa muchacha, no quiero ni verla. Fueron las palabras de Alicia. Cuando Alicia llegó a la clase, su maestra revisó las tareas y vio que estaban muy mal hechas, así que le prohibió ir al recreo. Y en el recreo ella tenía que hacer esas tareas. Alicia se enojó mucho y le pegó a la mesa. Siempre me toca hacerme quedar haciendo tareas aquí en vez de ir al recreo. Eso le enojaba mucho a Alicia. ¿Saben? Tal vez se pregunten, ¿por qué cada vez que hablábamos de Alicia y ella hacía algo, sacábamos esta página oscura? Esta página oscura representa el pecado. Y Alicia en cada una de estas actitudes tenía mucho pecado. Estaba enojada, decía que odiaba a Susi, desobedeció a su mamá, le mintió a su mamá. Ella estaba pecando. ¿Puedes imaginarte que nos sacaran una tarjeta oscura por cada pecado que hacemos? Serían muchas tarjetas, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Pero hubo un hombre que nunca pecó, nunca hizo nada malo, nunca tuvo un mal pensamiento. Ese hombre se llama Jesús. ¿Saben? Jesús nunca hizo nada malo, pero él tenía algunos enemigos que no creían en su palabra. Y estos hombres un día lo apresaron porque dijeron, lo vamos a matar. Así que lo llevaron una noche, lo llevaron a donde un hombre que se llamaba Caifás. Ese hombre que se llamaba Caifás era el líder religioso en ese tiempo. Así que Jesús fue a donde Caifás, lo llevaron donde Caifás. Caifás le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y saben, Jesús le dijo que sí. Porque Jesús realmente es el Hijo de Dios. Este hombre que se llamaba Caifás se enojó y dijo, hey, por eso tenemos que castigarlo. Miren lo que está diciendo, tiene que morir. Pero Jesús no estaba mintiendo, Jesús estaba diciendo la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Él no estaba mintiendo. Jesús lo enseñó en cada una de sus predicaciones que Él era el Hijo de Dios. Así que Caifás se enojó y dijo, voy a llevarlo donde el gobernador. El gobernador se llamaba Pilato. Tal vez Caifás y todos los otros dijeron, si lo llevamos donde Pilato, él también lo va a querer matar. Así que llevaron a Jesús donde el gobernador que se llamaba Pilato. ¿Saben? Pilato era un gobernador de Roma. Y Pilato, cuando vio a Jesús, él sabía que estaban llevando a Jesús por envidia. Él sabía que Jesús no había hecho nada malo. Mientras pensaba en eso, la esposa de Pilato se le acercó y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre. Este hombre es justo, es inocente. Pilato se quedó pensando. Él sabía que su esposa tenía razón. Pero Pilato sabía que si entregaba a Jesús como libre, iba a tener problemas con el gobierno, iba a tener problemas con las personas judías y él no quería perder su puesto. Así que empezó a hacerle preguntas a Pilato. A Jesús, Pilato le empezó a hacer preguntas a Jesús, pero ¿saben? Jesús no le respondió nada. Pilato sabía que Jesús era inocente y entonces pensó algo, dijo, bueno, yo soy inocente, así que lo que voy a hacer es que les voy a decir a ellos que soy inocente. Y ¿saben? Él sacó una paila con agua y él dijo, voy a lavarme las manos. Y él se lavó las manos. Eso era para decir que él no tenía nada que ver con esta situación. Eso es lo que él quería dar a entender, que no tenía nada que ver con la crucifixión o con la muerte de Jesús. Se lavó las manos, pero siempre dijo que lo golpearan a Jesús. Así que llevaron y estos soldados romanos comenzaron a golpear a Jesús
injustamente, porque Jesús no tenía nada de culpa. La Biblia dice que lo golpearon y le pusieron una corona de espinas que golpeaba su cabeza y sangraba a Jesús. Le pusieron una corona de espinas a este hombre que nunca había hecho nada malo, este hombre que también es Dios. También los romanos tenían algo que se llamaba látigo, algo así, y en el fondo, al final, tenía unos clavos. Y estos hombres empezaron a golpear a Jesús con muchas ganas y lo golpeaban. Y saben, estos clavos se metían en la piel de Jesús y rasgaban la piel de Jesús. Y Jesús estaba sufriendo ahí. Ahora, ¿por qué Jesús estaba sufriendo? Si Jesús era inocente. Estas personas no creían en sus predicaciones y por eso lo estaban castigando. Pensaban que necesitaba morir porque él era un mentiroso. Jesús podía defenderse de esto que le estaban haciendo. Claro, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo. Él podía levantarse y matar a todos los soldados. Pero Jesús no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Jesús se humilló. Jesús se humilló y él estimó que estas personas eran superior a él. Jesús tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir un hombre inocente? Jesús es el único que puede cargar tu pecado, que puede cargar mi pecado. Jesús es el único que puede presentarnos ante Dios con un corazón limpio. Jesús es el único que puede hacer eso. No hay nadie más. Y Jesús tenía que morir. El plan de que Jesús muriera no era de estos hombres, sino que el plan era de Dios. Dios había dicho que Jesús tenía que morir para perdonar nuestros pecados. Así que los soldados romanos golpearon a Jesús, lo golpearon mucho. Le pusieron también una túnica para burlarse, una túnica sobre su cuerpo para burlarse. Cuando lo dejaron de golpear, Jesús estaba muy herido, él estaba muy herido. Y se prepararon para llevarlo a la cruz. ¿Saben? Pilato, había mucha gente ahí, entonces Pilato les preguntó a toda la gente, ¿qué quieren que hagan con Jesús, que dice ser el rey de los judíos? Toda la gente empezó a gritar, crucifíquenla, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso significaba que Jesús lo iban a llevar a la cruz. Y una cruz era un lugar donde ponían a las personas más malas, los ladrones, los asesinos. Ahí iba a ir Jesús. Así que agarraron a Jesús y le pusieron una cruz encima. Pero ¿saben? Jesús estaba muy debilitado y no podía cargar la cruz. Jesús iba muy herido. Y entonces un hombre que iba pasando por ahí le ayudó para llevarla la cruz a el lugar donde lo iban a crucificar. Ese lugar le decían el monte de la calavera, el Gólgota. Era un lugar donde también ponían a otras personas para crucificarlas. Era un lugar donde crucificaban a los hombres malos. Así que ahí pusieron a Jesús, el hombre inocente, el Dios hecho hombre. Ahí estaba Jesús. Y saben, la Biblia dice que ahí en la cruz lo clavaron. Y esos eran unos clavos muy grandes, no unos clavos pequeños. Probablemente eran clavos como este tamaño. Y la Biblia dice que lo clavaron, sus manos fueron clavadas a la cruz, sus pies fueron clavados. Ahí estaba Jesús sufriendo. Puede imaginar el sufrimiento cada vez que golpeaba el martillo, el clavo, y el clavo entraba en las manos de Jesús. Eso debió haber dolido mucho. Pero ¿saben? Jesús estaba haciendo eso por amor, para poder perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Jesús lo clavaron en la cruz. ¿Saben? A Jesús no lo clavaron solo. Jesús lo clavaron con dos ladrones. Dos hombres que realmente habían pecado. Dos hombres que realmente merecían morir ahí. Estaban al lado de Jesús. Y ¿saben? Mucha gente que pasaba y miraba a Jesús se reía de Jesús. Ese hombre que decía que él podía salvarse, ahora no puede salvarse. Ese hombre que salvaba a otros, él no puede salvarse.
y se burlaban de Jesús. Los amigos de Jesús estaban un poco largos y estaban tristes. Y estos dos ladrones también se burlaban de Jesús y decían: ayúdanos, sálvate a ti y sálvate a nosotros. Pero Jesús no les contestaba. Pero ¿saben? Uno de los ladrones parece que empezó a comprender la situación. Él sabía que iba a morir y necesitaba creer en este hombre. Así que le dijo al otro: hey, tú, cállate. Este hombre no está padeciendo ninguna culpa. Nosotros merecemos estar aquí, pero Jesús no, este hombre no. ¿Saben? Este ladrón estaba creyendo en Jesús y le hizo una petición a Jesús. Él sabía que iba a morir y tenía que enfrentarse ante Dios siendo un hombre pecador, y eso iba a ser muy malo. Así que le dijo a Jesús: Jesús, quiero que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Eso demostraba que el ladrón estaba creyendo en Jesús. El ladrón estaba creyendo que Jesús podía perdonarle sus pecados, que Jesús realmente era un rey. Y saben, la respuesta de Jesús todavía es mejor. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede imaginar esas palabras de Jesús? Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el lugar donde Dios está. Hoy mismo estarás ahí. Jesús le estaba diciendo: cuando mueras y yo muera, vas a estar conmigo. No vas a ser condenado eternamente. ¡Wow! Este ladrón se estaba arrepintiendo de sus pecados y Jesús le dijo que lo iba a salvar. ¿Saben? Cuando llegó el mediodía, si ustedes se fijan ahora, cuando es mediodía hay mucho sol, y en ese tiempo también. Pero ese día, al mediodía, la Biblia dice que el cielo se puso oscuro. Yo me imagino que las personas estaban preocupadas. ¡Wow! Se está poniendo oscuro. Y la Biblia dice que esa oscuridad llenó por medio de 3 horas. 3 horas estuvo oscuro. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Jesús estaba cargando con el pecado. Jesús estaba cargando con el pecado. Con las veces que tú has peleado, con las veces que tú has mentido a tu mamá, que te has enojado en la escuela, por las veces que yo he hecho lo mismo. Jesús estaba llevando el pecado. Pero Jesús era inocente, pero es el único que puede llevar el pecado. Quiero que miremos en nuestra Biblia, si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer un versículo de la Biblia. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció el pecado, pero Dios cargó el pecado de todos en él. Jesús murió por los pecados y él cargó nuestra culpa, porque el pecado tiene que ser castigado y Jesús lo estaba cargando. ¿Saben? En un momento Jesús dijo: consumado es. Y ¿saben? Jesús murió en ese momento. Jesús murió. Realmente Jesús murió cargando tus pecados. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que morir? Miren lo que dice un versículo muy famoso que tal vez han escuchado. Juan capítulo 14, versículo 6. Miren lo que dice. Juan 14, 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesús. Jesús es el único camino que nos abre entrada para ir al cielo. Jesús es el único, no hay otro camino. No hay un camino de ir a la iglesia, no hay un camino de portarse bien, de ser mejor que otros. Ninguno de esos caminos puede llevarme al cielo. Solo Jesús puede llevarme al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús tenía que morir por tus pecados y morir por mis pecados para limpiar nuestro pecado.
Ahora, solo porque Jesús murió por nuestros pecados, no es que todos entonces tienen sus pecados perdonados. No, cada persona tiene que creer en Jesús, tiene que creer en que Jesús murió por sus pecados y tiene que dejar de creer en otras cosas, dejar de creer que Él puede salvarse a sí mismo. Tienes que creer en Jesús para ser salvo. Si solo sabes la información, pero nunca has creído de Jesús con todo tu corazón, con toda tu vida, Jesús no puede perdonarte tus pecados. Tienes que creer en Jesús. Y saben, unos amigos de Jesús fueron a traer el cuerpo de Jesús. Lo bajaron de la cruz y lo llevaron a una tumba nueva. En ese tiempo envolvían los cuerpos. Así que envolvieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a una tumba. Tal vez algunos se preguntaban, algunos de los discípulos se decían, tal vez nunca vamos a ver a Jesús otra vez. Pero ¿saben? Jesús murió, pero no se quedó muerto. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana, que Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida. Y la otra semana vamos a aprender sobre eso. Ahora yo te quiero preguntar, tal vez tú dices, yo ya me sé esa historia, la he escuchado muchas veces. ¿Pero has creído en Jesús? ¿Tienes tus pecados perdonados? Si Jesús no te ha perdonado, entonces eres culpable. Pero Jesús quiere perdonarte. Hoy puede ser el día que te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios por tus pecados y confías en Jesús, que Jesús es el único que puede perdonarte y limpiarte y hacerte una nueva persona, un nuevo niño. Jesús quiere limpiarte. Y si tú ya has creído en Jesús, puedes darle gracias, porque Jesús limpió tus pecados y ahora eres un nuevo niño. Quiero que pienses en esto en esta semana. Te esperamos la próxima semana. Qué alegría tenerlos aquí. Esperamos que les haya gustado mucho la lección de hoy. Recuerden, durante la semana pueden estar memorizando el versículo y así, cuando se lo aprendan, pueden decirle a alguien más que les grabe un video y antes del jueves pueden mandarlo al número que aparece en pantalla. Quiero recordarles que estamos orando por ustedes y esperamos muy pronto volverlos a ver. Así que vamos a terminar esta clase orando. Acompáñenme. Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que podamos ponerla en práctica cada día. Ayúdanos a compartir de tu palabra a otras personas, a nuestros primos, a nuestros amigos y que juntos podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos a la próxima.